Entonces, en lo que tenemos que hacer en este ejercicio 2 es calcular la posición del centro del corte en este perfil doble T de alas desiguales, que no está tabulado, nos dicen las dimensiones de cada una de sus partes. Ok, entonces tenemos una ala superior de 10 centímetros, una ala inferior de 5 centímetros, una altura de 17 centímetros y espesores en todos lados de 1 centímetro. Tenemos que recordar para esto, lo que dice a continuación, que el centro de corte no depende, el centro de corte no depende de las cargas, ¿ok? Solo me va a depender de las propiedades geométricas del perfil que estoy estudiando, nada más, solo de propiedades geométricas. Y ahora vamos a ver un poco por qué es esto. Además, también, como vimos en el caso anterior, un eje de simetría hace que, digamos, si una sección tiene un eje de simetría, significa que sobre ese eje de simetría se encuentra tanto el centro del corte como el baricentro. ¿Bien? Entonces, eso es lo que dice acá. Siempre que tenga un eje de simetría, ese eje de simetría va a ser un eje sobre el cual se ubique el baricentro y el centro del corte. Entonces no voy a tener este tipo de problema de decir, se me genera un torsor. No. ¿Bien? Entonces, vamos a avanzar un poco con esta idea. Lo que hacemos primero, inicialmente, es directamente calcular el baricentro de la sección, que esto, no sé por qué, a la persona que lo hizo, bueno, en realidad no sé por qué, no, ya para nosotros es trivial calcular un baricentro, entonces no hacemos la cuenta. ¿Ok? Tenemos un eje de simetría, que es el eje Z, tenemos un eje, el eje perpendicular, que es el otro eje principal de inercia de esta sección, que es el eje Y, pasando por el baricentro. El baricentro está a 7,17 centímetros de la parte superior y 9,83 centímetros de la parte inferior. Si nosotros quisiéramos obtener los momentos de inercia del eje Y y del eje Z de esta sección, lo podríamos hacer a partir de todo lo que tenemos. No viene mucho a cuento cómo era el cálculo de momentos de inercia respecto de un eje baricéntrico de rectángulos. Había que hacer el momento de inercia del rectángulo más el término de Steiner muchas veces, ¿ok? Para este rectángulo de acá arriba, para este rectángulo de acá, todo este y todo este, y nada más. Así que directamente les voy a presentar los valores. Y cuando vean estos valores, ustedes me dicen, ¿esto tiene sentido o no tiene sentido? A ojo. Pues ya está. ¿Y por qué tiene sentido? Sí, sí, tiene sentido. Ok, tiene sentido. ¿Por qué? Porque el JI... Habla, Tomás. ¿Cómo? No, que justo no me di cuenta, pero me había interrumpido a Tomás. Ah, se ofendió. Bueno. No, bueno, sí, porque te está diciendo que tenés más área lejos del eje Y que del eje X. Perfecto. Sí, está perfecto. Esa es la idea. Justamente del perfil doble T, la idea es de alejar el área lo más posible del eje, mi eje fuerte. Entonces alejé ambas áreas mayores del eje fuerte. Entonces el eje Y es efectivamente mi eje fuerte. Y el JZ va a ser muy chiquito porque tengo mucha área muy cerca del eje Z. Bien, perfecto. Como, bueno, ya cuando les dije que había que hacer para calcular rectángulos, mover el término de Steiner y demás, bueno, no se lo olviden por favor porque si no le da cualquier verdura. Esto, tienen que siempre usar los momentos para sacar el momento de inercia, acordarse del término de Steiner. No lo voy a hacer ahora porque me parece que no tiene sentido y no viene mucho a cuento, pero no se olviden del término de Steiner. Bien, vamos a empezar con algo fácil, ¿ok? Vamos a empezar con la distancia al centro del corte en el eje Y, ¿ok? Entonces, para eso, o sea, la distancia al centro del corte respecto del eje Y. Y entonces, para eso lo que planteamos es un corte unitario directamente para sacarme esa variable de encima en el eje Z. Y yo les pregunto, ¿cómo va a ser el flujo de tensiones en esta sección para este corte?
Va desde afuera hacia adentro, desde arriba hacia abajo, ¿puede ser? Perfecto. A ver, pará. ¿Desde arriba hacia abajo en dónde? Desde el ala de arriba se mete hacia el centro. Ok, entonces estás planteando algo así. Sí. Bien. Y va para abajo Abajo. y después se aleja, se mete en las alas. Ahí va. Perfecto. ¿Y cómo lo podemos sacar fácilmente esto? Bueno, simplemente diciendo, ok, yo tengo mi ecuación de equivalencia, entonces yo sé que tengo que de alguna forma, con todo el flujo de tensiones, aguantar o no, representar el esfuerzo de corte que tengo, que es un esfuerzo de corte vertical o en el eje Z hacia abajo. Entonces en el alma voy a poner una flecha grande hacia abajo para representar esas tensiones en ese sentido, y el resto lo dejo fluir, digamos. Hago que de acá me vaya para el medio, que de acá me vaya para el medio y que de acá diverja y se me aleje del alma. Bien, lo podemos pensar como agua, digamos. Bien, perfecto. Entonces, esto es lo que tengo dibujado a continuación, que es exactamente esto. Acá lo spoileé, pero no importa. Vamos a dejarlo así. Tenemos entonces diagramas triangulares de tensiones. Esto había salido por la expresión de Joulawski. Si se acuerdan, la expresión de Joulawski era que el tau era igual al Q por S sobre J por B. Bien, donde J, B y Q en este caso me varían. Y la pregunta es, ¿por qué es lineal y no es parabólico en las alas? Era porque solamente varía el área y no la distancia. Perfecto, voy a cambiar de color porque verde sobre verde no sirve. Pero empiezo acá, veo esta partecita, después agarro, avanzo un poco más, veo toda esta, después avanzo y veo toda esta. Bueno, en realidad lo estoy viendo todo en simetría, ¿no? Hice así, así, y después vi toda esta. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, me va a variar esta distancia D, pero este espesor se mantiene constante y la distancia del baricentro de ese rectángulo hasta acá, esta DG, se mantiene constante para cualquiera de los rectangulitos que fui dibujando. Entonces, solo me varía esta distancia D que está acá. Con lo cual, directamente el tau va variando linealmente con la distancia D. Por eso esto es lineal. Excelente. Si yo me quisiera centrar ahora en lo que es el diagrama de tensiones en el alma, ¿cómo sería? Vamos a poner el flujo. ¿Alguien me sabe decir eso? Pensemos de Ahí vuelta. sí, Dale. Constar. para y tendría el máximo sobre el eje Y. Ahí está. Una primera idea es que tendría el máximo sobre el eje Y. Ok. Después, acá es el máximo. ¿Y después qué pasaría con esto? Porque me interesa saber la forma también. Sería parabólico. Ok. ¿Y por qué? A diferencia de esto, ¿qué es lo que pasa? Bueno, a diferencia de esto, lo que está pasando es que no solo me va a variar una distancia, sino que va a variar también la distancia al baricentro. Pensémoslo un poco. Voy a permitirme borrar esto que está acá. Voy a pensar solo en la parte del alma. Ok, hagamos de cuenta que esto es una cosa que ya sumo y listo. Entonces avanzo un poquito acá. Veo eso. Tengo este D1 y tengo un DG1. Después avanzo un poco más. Tengo un D2 y tengo un DG2. Y así sigo avanzando. Como pueden ver, cuando haga el cálculo de momento estático, para el rectangulito 1, que no sé por qué hice todo en celeste, podría cambiar el color. Si quieren le pongo al celeste, al que es celeste ahora le pongo violeta, ¿por qué no?
¿Ok? Y esto lo subrayo. Bien. Entonces, para el rectangulito 1, tengo una distancia 1 para medir el área y tengo una distancia DG1 para medir la distancia entre baricentros. ¿Qué baricentros? De la sección esa que estoy analizando violeta y de la sección total. Ahora, si voy al rectangulito 2, celeste, para medir el área tengo la distancia 2 y para medir la distancia entre baricentros del rectangulito celeste y de la sección total tengo DG2. Entonces, ¿qué pasó? Esta me varía respecto de esta y esta me varía respecto de esta. D2 y D1 son distintos y DG2 y DG1 son distintos. Entonces, cuando vaya acá al momento estático, que el momento estático era área por distancia al baricentro, me va a variar dos cosas, el área y la distancia al baricentro. Eso hace que se me transforme en una dependencia cuadrática de la tensión tangencial, o en realidad del momento estático y por tanto de la tensión tangencial respecto de esa distancia en z, ¿ok? Respecto de la distancia en z, es decir, en la distancia vertical. Entonces, vengo acá, esta línea para tener una referencia respecto de dónde trazar. ¿En qué valor empiezo el diagrama? ¿En 0? ¿En algo? ¿En cuánto lo empiezo? En algo, ¿Por qué en algo? porque las tensiones no valen 0 ahí. Ok, ¿por qué? Eso lo estoy pensando ahora. Sí, Porque sí. vienen del ala y ya arranca con tensión. Perfecto, lo que harías, O sea, no es que es un extremo, entonces las tensiones son 0. Tiene que haber tensiones ahí. no hay un borde libre, hay un contacto, eso es cierto, entonces toda esa parte naranja la usé para sacar el momento estático en el contacto entre el ala y el alma, ahí donde puse en naranja. Entonces, si me meto en esta ecuación de acá, este S va a valer algo, por lo tanto las tensiones también valen algo. Y como bien dijo Ezequiel, no estamos en un borde libre, estamos en un borde que está en contacto con otra parte, entonces tiene que transferirse alguna clase de tensión tangencial para representar esa unión que existe en este perfil, que es uno solo, no es una sección compuesta ni nada raro. Entonces acá tengo una tensión tangencial y por la misma idea abajo también tengo una tensión tangencial. Y la pregunta es, ¿cuál es mayor? ¿Hay alguna mayor, la de abajo o la de arriba? A esta voy a llamar tau arriba, a la que existe acá la voy a llamar tau abajo. ¿Cuál sería mayor? ¿Tau arriba o tau abajo? ¿Son iguales? No, En este caso no, porque las alas son distintas, ¿no? De arriba y de abajo. exacto. Y la de arriba es más grande. Ok, bien. La de arriba es más grande, ¿por qué? Porque si agarro y me paro acá Porque abajo. venís con todas las tensiones del ala que es más grande, ¿o no? Claro, exactamente. O sea, si lo veo al revés, si en lugar de analizar de arriba para abajo, como dice en el ala de arriba, lo veo de abajo para arriba, estoy sacando el momento estático de esta parte, de este rectangulito, que es más chiquito el momento estático de esto que el momento estático de esto. Por lo tanto, me va a quedar abajo una tensión menor que la que tenía arriba. Entonces me va a quedar algo como esto, no sé, exagerar. Bueno, creo que no voy a seguir dibujándolo, voy a dejar que lo dibuje la diapositiva. Vamos a dejar algunas cosas nada más. Ahí, hago así. Ok. Bueno, este lo estaba abajo, que es más chiquito, y este estaba arriba, que es un poco más grande. Ok, perfecto. Entonces ya sabemos cómo es el flujo de tensiones, cómo son los diagramas de tensiones, sabemos todo. Ahora bien, todo esto era para repasar un poco este tema de flujo y diagramas, pero yo lo que estaba buscando era mi centro del corte al aplicar un corte en Z. ¿Y cuál es mi centro del corte? ¿Por dónde pasa mi centro del corte al aplicar un corte en Z? Por Z, Por Z, ¿por qué? porque es simétrico. Porque es simétrico. Entonces, como Z es un eje de simetría, directamente
mi centro de corte va a pertenecer a ese eje, ¿ok? Va a estar en algún lado de ese eje. No sé bien dónde, pero va a estar en algún lado de ese eje. Con lo cual, cuando yo aplico un corte en Z, no voy a tener ese efecto del momento torsor ni nada raro. Porque directamente voy a tener que el centro de corte pasa por la misma recta de acción que el baricentro. O por la misma recta que el baricentro. Bien, entonces, mi distancia ni al centro de corte es igual a 0. Bien, acá un pequeño comentario respecto de esto, que no sé si tal vez conviene que... ¿Te parece, Ale, que te deje un poco a vos con esto después con lo que vos vas a decir? Para no seguir dando vueltas con esto. ¿Estás de acuerdo? Dale. Dale. Bien, entonces este es un comentario respecto de la curvatura que tendría el diagrama de tensión este parabólico, por qué es así y no es al revés, ¿ok? ¿Por qué es así y por qué no es así? Esto no. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, así no hacemos el lío con esta parte. Bien, ahora nos queda ver entonces qué pasaría con la distancia en Z. Entonces, para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar un corte unitario de vuelta, porque no me interesa cuánto vale el corte. En la dirección de Z, aplicado sobre el baricentro, y vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, rápidamente quiero, ¿cómo hacer el foco de tensiones para este perfil, con este corte? Me lo dicen y aprieto siguiente en la diapositiva. ¿Tendrías el flujo de tensión, me dijiste? Sí, En el alma no tendrías nada. ok. Las alas irían de derecha a izquierda. De derecha a izquierda, o sea, donde está el láser, desde acá para acá. Pa. Ok, eso me gusta. Bien. ¿Y cómo sería el diagrama de tensiones para esta parte? Y esta parte. Parabólico en todo y positivo en todo. Parabólico y positivo en todo. Perfecto. ¿Y en qué valor inicia? En 0 y termina en la T máxima sería. Ok, estás hablando de acá. Arranca así, desde el extremo del ala. La tensión ¿Sí? vale 0 porque estás en un borde libre. Ok, acá es 0. Sí, y ahí arranca a subir. Ahí es máximo. Acá tengo un máximo. Después se separa el alma y tenés otro máximo de nuevo, el mismo. Ok, tengo máximo. Y Y ahí después, baja parabólicamente hacia el 0. Pero parábola triste. parábola triste. Perfecto, ya me dijiste esto que está acá. Bien, perfecto. Excelente. ¿Por qué sabemos que acá es 0? Porque este borde es un borde libre. Si ustedes ponen atención acá que no sea 0, es un error conceptual grave, porque me están diciendo que acá, en ese borde libre, es decir, si yo lo dibujo en 3D y lo voy a hacer de vuelta por las dudas, si lo dibujo así, y yo pongo acá una tensión que es distinta de 0, eso está mal. Es un error conceptual, porque eso no está en contacto con nada, no está resbalando con absolutamente nada. ¿Ok? Entonces, ahí la tensión de sea de 0. Por lo tanto, esta que está acá, por Cauchy también es 0. Vamos a agrandar un poquito el dibujito. Bien. Entonces es correcto que empiece en 0 y termine en 0. Excelente. ¿Qué va a pasar entonces? Me va a generar, voy a tener una fuerza H1 y una fuerza H2. Como pueden ver, H1 va a terminar siendo más grande que H2. Más allá de los valores particulares que tomen tau 1 y tau 2, por el simple hecho de integrar en mayor distancia, voy a tener que H1 va a ser mayor a H2, e igualmente también tau 1 también va a tener que ser mayor a tau 2, porque tau 2 lo calculo con el momento estático de solo esto, mientras que, y borro este dibujito que hice acá, tau 1 lo calculo con el momento estático de todo esto. Entonces es probable que me dé mayor el momento estático de esto que el momento estático de esto que está acá abajo. Con lo cual tau 1 va a ser mayor a tau 2. Bien. Entonces, acá lo que está haciendo es directamente agarrar y decir, ok, vamos a asumir en esta parte, por más que no es del todo correcto, porque no sabemos bien qué es lo que pasa en el alma. ¿Por qué no sabemos bien qué es lo que pasa en el alma? Porque ahí tenemos justamente, si hacemos un corte que pase todo a lo largo del perfil, así. ¿Qué problema tenemos con Swarovski?
que claro, Jurassic me decía que era válido para pequeño espesor. Yo ahí estoy cortando algo que es enormemente grande, wow. Es grande. Entonces, no sería todo correcto, pero vamos a asumirlo para poder hacer cuentas y nada más, ¿ok? Entonces, lo que queremos hacer ahora es ver qué me están generando estos dos esfuerzos H1 y H2 respecto del baricentro que pasa por el eje Y. Para eso lo que voy a hacer es aplicar mis ecuaciones de equivalencia, de alguna forma, para obtener el esfuerzo H1 y H2, que surge de la integración de las tensiones tangenciales, y después ver qué cálculo puedo hacer para ver si me está generando o no un momento torsor, que es el problema que tengo en el centro de corte. Entonces, empezamos con el H1 y decimos que H1 va a ser igual a la integración de los tau 1, ok, en realidad de los tau en esta área que está acá. Cuando se refiere a tau 1 está hablando en particular de este mayor, pero bueno, es todo el tau asociado a la área superior. Y lo que hace directamente este diferencial de área lo lleva a un diferencial de z, un diferencial de y, pero z no varía en la longitud, con lo cual el diferencial de z termina siendo igual a 1 centímetro porque es constante y listo. Por eso acá queda multiplicando por 1 centímetro, que era el espesor, 1 centímetro. Y termina integrando las tau del ala superior en la longitud horizontal, en el eje Y. Bien. ¿Cómo las integra? Bueno, directamente lo que hace es aplicar Jurafsky, nada más. Dice, ok, tau 1 va a valer queso sobre jabón, o habían dicho, quiero un sándwich de jamón y bondiola, lo cual me da un montón de hambre porque hoy no almorcé. Así que sí, quiero un sándwich de jamón y bondiola. ¿Es que estás con otro horario? Pues yo tampoco almorcé. No, en realidad no estoy con otro horario, simplemente no tuve tiempo. Ah, no, pero almorzar, digo, son las 9 de la mañana, son las 10 de la mañana. Está en Francia él. Ah, con razón. Che, Ah, pero ok. no había escuchado esa del sándwich de bondiola. Es excelente, la tiró Axel la otra vez. Tremendo. La leí Quiero ahí. ser un buen ingeniero también. Quiero ser un buen ingeniero, va, pero hay que cambiar el orden. Entonces como que no me gusta tanto. Y hay parte de cambiar el nombre. ¿Qué hice? A cambiar el Espacio de nombre. bondiola. Buen ingeniero hay que poner. Pero quiero un sándwich de jamón y bondiola. Es excelente. Así que bueno, nada. Quédense con esa idea. Gracias, Axel. No sé quién fue el autor, pero yo sé que Axel lo tiró al chat la vez pasada, así que se lo agradezco. Bueno, lo que estoy haciendo en definitiva es reemplazar cada una de las variables que tengo acá. Q varía directamente un newton, acá puse el valor newton, por un momento estático que depende de la distancia en el eje Y, sobre el J. ¿Y el J en qué sentido? Bueno, es el J, ahí que pasó. Bien, lo pensó él la vez pasada porque ya era la hora de almorzar. Tremendo. Qué tipo creativo. Bueno, volvemos. El J es el J de la sección total respecto del eje neutro de la flexión que se me está generando. Como tengo este corte que está acá, el eje neutro va a ser el eje Z. ¿Ok? Entonces, como el eje neutro es el eje Z, el J que voy a usar es el más chiquito, que era 95 centímetros a la cuarta, y el B, que es el espesor que estoy cortando, o el espesor que me une una parte con la otra. ¿Qué parte? Me une este rectángulo que está acá, por ejemplo, con el resto del doble T de alas desiguales. ¿Ok? Es directamente el espesor del ala. Entonces me da 1 centímetro. Perfecto. Bueno, esto no lo voy a spoilear. Quiero saber cuánto vale este tau 1. ¿Alguien me quiere ayudar con eso? Ya que no llegaron a verlo, a menos que hayan hecho una copia de pantalla muy rápido, cosa que no creo. Quiero sacar el momento estático para obtener tau 1. A ver si más o menos me siguen lo que estoy diciendo o están completamente perdidos porque estoy dando una clase medio nefasta. O me voy a subir la autoestima y voy a decir que están absolutamente perdidos porque no siguen nada de este tema ustedes, es un problema de ustedes, no sé. ¿Qué es lo que está pasando? Deberías cortar ahí en T1, en el máximo. Bien, debería cortar
acá, tuc, Sí, y usás el área del ala para calcular el S. ok. Eh, bien, vamos a llamarlo a esto D, así, nada, le ponemos un valor. Y entonces, ¿cómo te daría? Y D sería, mirá, D sería el ancho del ala de arriba menos el espesor del alma, dividido 2 y dividido 2 de nuevo. Ok, Para calcular la distancia de... digamos que sabemos calcular este D, ¿ok? O sea que ya lo tenemos como dato. Entonces yo te digo, ok. decime cuánto vale el momento estático sabiendo ese dato, e incluso te doy también este dato de acá. Yo lo voy a llamar, no sé, un H. Sería H menos 0,5 H menos 0,5 centímetros por D, sí, por D por 1 centímetro. por D por 1 centímetro. Perfecto, es área del rectángulo por distancia al eje Y. La distancia del baricentro de ese rectángulo al eje Y. Perfecto. Es básicamente esto. Si yo lo dejo copiar acá, básicamente va a tener esa misma ecuación, solamente que expresado con los valores reales de D y H en función de todas las cosas que conocemos. Así que me voy a permitir borrar lo que hicimos con Ezequiel. Y lo que tenemos acá es directamente, bueno, básicamente esto, ¿no? Tenemos por un lado, a ver, pensemos un poco, 5 centímetros menos I. Ok, lo que tuvimos con vos es directamente el tau 1, que es lo que yo te pedí. Acá lo que está haciendo es más general y es directamente agarrar y obtener la función del tau en función de la distancia I, ¿ok? Pero es básicamente lo mismo. Lo que está haciendo es, esta parte es el área, ¿sí? Donde esto es el espesor. Esta es la que yo había llamado distancia D, que la pone en función de I. Y todo esto que está acá es, es el que yo había puesto como H, si no me equivoco. O si me equivoco. A ver. ¿Qué tengo? 5 centímetros. ¿Qué era 5 centímetros? ¿No? Qué buena pregunta. Y es... Puedo ver para atrás un poco. Discúlpame. Aquí estamos. Ok. 10, 17, 5. Y acá tengo unidades raras. 10, 17, 5. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Me está poniendo 5 centímetros menos I. Bien, perfecto. Gracias, Ale. Entonces, básicamente lo que está haciendo es decir, ok, yo empiezo a contar desde donde mi eje Y empieza, que empieza en el eje Z, donde tengo apuntado el puntero láser. 5 centímetros para allá, cuando tenga I igual a 0. Che, qué complicado. ¿Por qué no me sale? A ver, ¿me quieren dar una mano? Digo a los alumnos, no a los estudiantes. Cinco centímetros. Estamos de acuerdo que 5 es 10 sobre 2, ¿no? Che, dale, no me dejen solo. 10 centímetros sobre 2 menos I. Así lo veo un poco mejor. Bueno, 1 centímetro. Esto debería ser el área en función de I. Y es cierto, yo me paro, por ejemplo, donde me paré antes.
Ah, está mal lo que hicimos antes. Por eso no me cerraba. Lo que hicimos antes con vos Ezequiel está mal. Vamos a hacer un fe de ratas. Voy a calcular de vuelta directamente el tau máximo, nada más, para empezar a pensar, ¿ok? Entonces, ¿cómo es el tau máximo? ¿Qué pasó que hicimos mal? Ahí te digo, mira, porque lo que hicimos fue agarrar, calcular distancia al eje Y, pero en realidad, mi eje neutro, ¿cuál es? Es el eje Z. El eje Z. Claro, exactamente. Entonces, el tau 1 máximo, digámosle, para entender de qué estamos hablando, es este, el máximo. Es directamente, bueno, parte de lo que habíamos dicho está bien, que era esa D, que ahora vemos cuánto vale, por el espesor, 1 centímetro por, básicamente, D sobre 2. ¿Ok? Era nada más que eso. Sería D sobre 2 más el espesor del alma. O están Más el siendo espesor del alma. Ok, sería así. Pim. Perfecto. Excelente. Bien. Entonces, a partir de esta idea ya todo sale un poquito más fácil. ¿Por qué? Porque tenemos justamente... Pero si es un SI, ¿por qué calculás? No, es que es confuso por eso. No es un SI, es un S en función de I. Ah, por razón. Sí. Yo en realidad al principio te había empezado a dictar así. Pero después dije, uy, no, me estoy confundiendo, dice DSI. Entonces, cambié, pero no. Bueno, nada, sí, nos podemos equivocar, si me equivoco yo, nos podemos equivocar todos, como si yo fuera importante, ¿no? Cualquiera se puede equivocar, así que, nada, estamos bien. Bien, entonces la idea es esta, ¿ok? Donde ahora sí, este es D, y pensémoslo un poco, si yo me paro, por ejemplo, si yo me paro, por ejemplo, acá veo todo esto, ¿no? ¿Qué tendría que ver? D tendría que ser 4,5 centímetros. Y está bien, porque I es de acá hasta acá, que vale menos 0,5. ¿Me van siguiendo la idea? Esto es menos 0,5 centímetros. Entonces, cuando entro a esta ecuación, me da 4,5 centímetros, que es lo que vale este D que dibuja acá. 1 centímetro es el espesor. Y esto no es H, es la distancia D sobre 2. 5 centímetros menos I sobre 2, y le sumo a eso el espesor sobre 2. Y esto lo que hace es directamente sumarle I, y veamos eso por qué funciona. Lo que tenemos es está agarrando y diciendo, ok, tengo la distancia de, que es 5 centímetros menos I sobre 2, y le suma una distancia I, de vuelta. Entonces vamos a pensarlo para este caso particular. Bien, entonces dice que es, ¿cuánto debería valer? Para este caso particular, D vale 4,5. Sabemos que I vale menos 0,5 centímetros, así que estamos bien. H debería valer, ¿cuánto? Debería valer 4,5 sobre 2 más E sobre 2. O sea, hago 4,5 centímetros más E, que es 1 centímetro, sobre 2. Esto da algo así como 2,75. ¿No? Sí, creo que sí. Centímetros. Y nos metemos acá arriba. Y acá arriba tenemos un I de menos 0,5. Entonces, vamos a borrar esto y voy a reemplazar por valores. Menos 0,5 centímetros. Más 5 menos 0,5 sobre 2. 5 menos 0,5 sobre 2, ¿cuánto me da? 4,5 dividido 2 es 2,25. Y esto me da menos 0,5. Me da 1,75. Y ahí tengo un problema. Bueno. Creo que el problema termina siendo que habría que meterle un menos acá adelante. Y con eso lo solucionamos. Pero en fin. No voy a tener más en esto porque ya me detuve bastante, ya me divertí. En definitiva, lo que obtenemos es una expresión del momento estático de lo que está resbalando respecto del eje Z, que es mi eje neutro, en función de I, que es una relación cuadrática,
porque el diagrama de tensiones, como dijimos, es cuadrático, por justamente esto. Entonces, directamente podríamos obtener nuestra expresión de tau 1 en función de I. ¿Ok? Entonces, directamente, yo con todo esto llegué a que creo que acá va un menos. Si quieren, después verifíquenlo. Acá va un menos, me parece. Después lo verificamos para estar seguros. Pero, en definitiva, si vamos a esta expresión que está acá, que voy a borrar todo esto, que es la función de tau 1. ¿Para qué servía todo esto? Bueno, todo esto servía para decir, ok, con esta expresión de tau 1 puedo agarrar y hallar h1, porque ya ahora directamente integro una función cuadrática en I y puedo saber cuánto vale. ¿Y para qué quería h1? Para saber cuál es el momento torsor que me generaba h1 respecto del baricentro. ¿Ok? Porque justamente a eso apuntábamos, a descubrir cuál es la distancia al centro del corte de esta sección. Definimos SD1 y SD2. D1 sale de cosas que ya conocemos. 7,17 en un valor que ya hemos calculado, de la ubicación del baricentro. Menos 0,5 porque le estoy restando la mitad del espesor, porque es por donde pasa la resultante de esta fuerza H1. Entonces agarro y simplemente obteniendo el H1, me resulta que el MTH1 me da este valor horrible que está acá. ¿Ok? Habría que reemplazarlo, se podría poner como un numerito todo esto. Me estoy deteniendo demasiado en las cuentas y no tiene sentido. H1 me da 0,877 Newton. Entonces todo esto me termina dando, bueno, tendría que tener el valor acá, no lo tengo, pero bueno, me da un valor de momento torsor de H1 respecto al baricentro. Ahora bien, vamos a recapitular. Si el centro del corte estuviera coincidente con el baricentro, ¿ok? ¿Cuánto me tendría que dar el momento torsor de H2? Claro, hice tanto lío con las cuentas que los re perdí, absolutamente. Arrancamos un poquito más atrás. Yo agarré. Sí. Creo que la IVA en módulo y ahí te dan las cuentas. Porque el 5S es el 10 dividido 2. Entonces le restas la distancia que estás entrando. Ok, entonces este I en módulo Y el otro también. y este también. O sea, en los dos casos. Claro, porque está menos ahí. Claro, perfecto. Bien, y acá también. Sí. Ok, O sea, maravilloso. no pones el signo de... Ok, excelente. Muy poco intuitivo. Gracias. Perfecto. Bueno, entonces, lo volví tan luego con las cuentas que perdimos el enfoque de donde estamos apuntando y nos aburrimos un montón. ¿Cuál era el enfoque de todo esto? Teníamos tensiones tangenciales en las dos alas, en el mismo sentido que el corte que estamos aplicando, que es este que está acá. Queríamos obtener el esfuerzo que se me genera por justamente integrar las tensiones del corte en cada una de las alas y queríamos ver cuál era el momento torsor que me generaba cada uno de esos esfuerzos H1 y H2 respecto del baricentro de la sección. ¿Por qué? Porque si el momento torsor que se me genera de H1 fuera igual al que se me genera de H2, significa que el centro del corte coincide con el baricentro, porque justamente el centro del corte es el punto en el cual, si yo aplico el esfuerzo del corte, no tengo momento torsor en la sección. ¿Ok? Ahora, ¿qué va a pasar? No va a pasar eso. El momento torsor del H2, en este caso, me va a dar distinto al momento torsor de H1, y de hecho podríamos tratar de intuir cuál va a dar mayor, pero vamos a dejarlo para más adelante. Y con eso vamos a ver que el baricentro no coincide con el centro del corte. ¿Ok? Entonces vamos a hacer este mismo procedimiento para el ala 2, así no nos volvemos locos. Me termina quedando el tau 2 como una expresión que está acá, donde de vuelta debe ser que I debería estar al cuadrado. ¿Qué pasó acá? Ok, no. Bien. Obtenemos una expresión del momento torsor de la fuerza H2, que es esta que está acá abajo, donde este valor de H2 vale 0.11 newton. El otro valía 0.8 y pico newton y este vale 0.11 newton. Además de eso, ¿qué sabemos? Bueno, la suma de H1 más H2 me tiene que dar más 1. ¿Ok? Porque es la ecuación de equivalencia. Si no se cumple eso, en ningún momento voy a cumplir para nada
mi ecuación de equivalencia. Entonces, necesito sí o sí que H2 más H1 sea igual a 1 newton, que es igual al corte en I que estoy aplicando. Bien, ¿eso se verifica? Bueno, ¿por qué no es igual a 1? No es igual a 1 porque hay zonas, es decir, ¿qué está pasando ahí? No sé bien qué está pasando. ¿Qué está pasando ahí? No sé bien qué está pasando. En todo esto, no sé qué es lo que está pasando, porque Joravsky no me permite calcularlo. Entonces, si recordamos, creo que tau 1 valía 0.85, 0.86. Entonces, esto me da 1. Y eso se debe a que hay zonas en las cuales por Joravsky no puedo calcular las tau. ¿Ok? Bueno, volviendo entonces a esto, lo que quiero hacer es obtener la ubicación de mi centro de corte. Y para eso lo que hago es decir que el momento torsor que se me está generando en toda la sección, por todas las tensiones que tengo en la sección, respecto al baricentro, va a ser igual a Q por la distancia del centro del corte. Como esta ecuación que está acá, que representa todo el momento torsor que tengo aplicado en la sección, es distinto de 0, es esto que está acá, ¿ok? Con cuentas, nada más. Entonces, mi distancia del centro del corte no es nula. ¿Ok? De acá puedo agarrar y obtener finalmente que mi distancia del centro del corte me es igual a menos 4.8 centímetros. Menos 4.8 centímetros me da por acá arriba. ¿Y eso para ustedes tiene algún sentido? Me volví re loco, pobres. Bueno, a veces fallan las cosas. Pero bueno, ¿por qué me da más para acá arriba que más para acá abajo? Vamos a suponer un caso sencillo, ¿ok? Sabemos que H2 es más o menos un octavo, un décimo queremos decir, bueno, H2 es más o menos un décimo de H1, más o menos. Bien, entonces, supongamos también que para ser más sencillo, no podemos suponer eso. La distancia 2 y la distancia 1, ¿cuánto varían? Varían esto que está acá, la distancia 2 y la distancia 1 varía 7.17 centímetros menos 0.5 centímetros. Que son distintas, pero no son tan distintas. Entonces, para simplificar las cuentas, podría decir más o menos que D1 es más o menos igual a D2. ¿Ok? Más o menos. Para hacer cuentas rápidas. Entonces, me paro en el baricentro. Saco el momento que me genera H1. Es un momento antihorario, MT antihorario, que va a ser H1 de 1. El H2 me va a generar un momento antihorario, que va a ser MT2 igual a H2 por D2, que va a ser más o menos igual a un décimo de H1 por D1, más o menos, así para hacer cuentas rápidas. Entonces, ¿qué termina pasando? El MT1 es mucho mayor que el MT2. ¿Ok? Dado que el MT1 es mucho mayor que el MT2, mi sección quiere girar en sentido antihorario. Si yo le aplico directamente el 1 newton acá. Para eso tengo que equilibrarlo con un momento horario. Con un momento horario. Entonces lo equilibro con un momento horario como este. Y de esta forma tengo que llegar a que esté todo en equilibrio. Bien, perfecto. Ahora bien, si yo no quiero llegar a aplicar el momento torsor, lo que tengo que hacer es ubicar en otro lugar mi centro de corte, mi punto de aplicación del corte. Si yo lo aplico más cerca de la fuerza H1, lo que estoy logrando es disminuir D1 y agrandar D2. ¿Ok? Mis nuevos D1 y D2 son estos. D1 y D2 cambiaron. De esa forma, voy a lograr para un determinado punto que voy subiendo el centro del corte o el punto de aplicación del corte, voy a lograr decir que voy a llegar a un punto en el cual el momento torsor que me surge de H1 y de H2 va a ser el mismo, con lo cual no voy a tener necesidad de aplicar esto, con lo cual así voy a encontrar el centro del corte.